Aprendizaje, teorías y diseño de programas de adiestramiento, capítulo 4. Para que el aprendizaje ocurra hay que proveer oportunidades para que los adiestrados practiquen y reciban retrocomunicación, proveer un contenido adecuado, identificar los prerequisitos que los asociados necesitan para completar el programa, permitir que los adiestrados puedan aprender por medio de la observación y la experiencia, identificar lo que hay que aprender y los resultados de aprendizaje, contar con un diseño que permite que el aprendizaje se logre. Aquí básicamente lo que estamos diciendo es que para que las personas puedan aprender y poner en práctica lo aprendido, hay que crear una estructura. Por tanto, hay que planificar adecuadamente cómo vamos a recrear una experiencia de aprendizaje, cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales queremos observar determinadas conductas. Hay que proveer el espacio, las herramientas y el tiempo necesario para que las personas puedan poner en práctica ese aprendizaje y que lo puedan transferir posteriormente al área de trabajo. Estos puntos son los que ayudan a fortalecer la validez interna de un adiestramiento. El aprendizaje, como definición, es un cambio relativamente permanente en las capacidades de la persona que no es resultado de los procesos de crecimiento, sino de una experiencia de aprendizaje planificada. El adiestramiento como tal es un laboratorio. Es un laboratorio donde uno trata de controlar unas variables con el propósito de observar unos resultados. No es como, por ejemplo, cuando estamos trabajando en el día a día, que a través de las actividades que realizamos es que podemos determinar si estamos o no aprendiendo. El aprendizaje a través del adiestramiento es una experiencia planificada, estructurada y que sirve para que las personas puedan aprender conocimientos, destrezas y desarrollar competencias que puedan aplicar efectivamente en su lugar de trabajo. Resultados del aprendizaje en términos de cuáles son los resultados que nosotros esperamos de un programa de adiestramiento. En términos del resultado de aprendizaje, cuando proveemos información verbal, ¿verdad? Lo que se busca es plantear, decir, describir información previamente almacenada. Por ejemplo, establezca 3 razones para medir o para seguir, procedimientos de seguridad. Resultados del aprendizaje en términos de destrezas intelectuales. Cuando queremos desarrollar destrezas intelectuales, queremos aplicar conceptos generalizables y reglas para resolver problemas y lograr soluciones novedosas. Un ejemplo, diseñe y codifique un programa de computadoras que cumpla con las expectativas de sus clientes. Cuando queremos desarrollar destrezas motoras, se busca ejecutar acciones físicas con precisión y a tiempo. Como un ejemplo, dispare un revólver y dé en el blanco. Cuando queremos desarrollar actitudes, se busca determinar un curso de acción personal. Por ejemplo, responder a un email en un periodo de 24 horas. Por otro lado, cuando queremos resultados del aprendizaje en términos de estrategias cognitivas, estamos buscando administrar sus pensamientos y procesos de aprendizaje. Como un ejemplo, seleccione 3 estrategias para diagnosticar problemas en el motor. Estos son algunos de los resultados de aprendizaje, desde uno aprender a base de instrucciones verbales, desarrollar destrezas intelectuales, poder practicar destrezas motoras,
cambio de actitudes y estrategias o tácticas para utilizar el pensamiento de forma tal que ese pensamiento logre unos resultados congruentes con dichas ideas. Aquí hay algunas teorías de aprendizaje, como por ejemplo la teoría del refuerzo. Esta se basa en los trabajos de B.F. Skinner y enfatiza en que las personas están motivadas a desempeñar o evitar ciertas conductas, ya que los resultados en el pasado podrían repetirse en el presente. Aquí lo que se busca es aumentar la probabilidad de que las conductas que se quieren medir a través del adiestramiento, una vez se practiquen, una vez se lleven a cabo de la manera en que han sido estructuradas o establecidas, se le provea a los participantes con un tipo de refuerzo. Tenemos lo que se conoce como refuerzo positivo, que es el resultado placentero que resulta de una conducta. También tenemos el refuerzo negativo, que es la remoción de un resultado indeseable. Y por ejemplo, nosotros podemos reforzar positivamente cuando una persona lleva una conducta a cabo y por haberla hecha se le va a dar un refuerzo, ya sea un incentivo, ya sea un reconocimiento. Ahora, cuando yo quiero proveer un refuerzo negativo es cuando quiero eliminar un resultado indeseable. Por ejemplo, utilizo una simulación de servicio al cliente de cómo no debe llevarse a cabo un servicio al cliente donde el cliente quede molesto, haciendo énfasis en que realmente eso es lo que hace que le cueste tanto dinero a las empresas. Y aquí lo que se busca es que las personas eliminen de su repertorio de conducta los comportamientos presentados a través de la simulación. Ahora bien, cuando nosotros eliminamos tanto un refuerzo positivo, o sea que le dábamos antes refuerzo a una persona por hacer una conducta deseada, y ya esa persona incorporó esa conducta a su repertorio de comportamiento, o yo elimino a través de un refuerzo negativo los resultados indeseables, creo lo que se conoce como extinción del comportamiento. Así que las teorías del aprendizaje, en términos de refuerzo, las teorías de refuerzo se pueden utilizar mucho también en el campo de las ventas, pero también en cualquier tipo de adiestramiento donde lo que se busque es reforzar conductas específicas que puedan transferirse al lugar de trabajo. Otro de los elementos es el castigo. El castigo se presenta como un resultado indeseable luego de que sucede una conducta. Aquí en este caso uno hace una simulación. Cuando la persona comete errores, se castiga la conducta. Se castiga la conducta, ¿verdad?, de una manera que realmente no afecte la motivación del aprendiz. Así que los que hemos trabajado por algunos años en el tema de adiestramiento, preferimos enfocarnos en el refuerzo positivo, alguno que otro refuerzo negativo, pero el castigo usualmente, y se ha comprobado, tiende a disminuir la motivación de aprender. Ahora bien, desde la perspectiva del adiestramiento, la teoría del refuerzo sugiere que para que los aprendices adquieran los conocimientos, un cambio en la conducta o modificación de las destrezas tiene que ocurrir. En este caso en particular, el adiestrado necesita identificar los resultados que serán más positivos y en algunos casos negativos. Es importante que los administradores
necesiten establecer un enlace entre los resultados, los conocimientos y las destrezas de los aprendices. Programas de refuerzo. Está lo que se conoce como programas de proporción. Programas de proporción fija, por ejemplo. Aquí se va a dar un refuerzo cada vez que surge la conducta deseada en determinada cantidad de ocasiones. Cada vez que hagas la conducta, te doy un refuerzo. Usualmente esto provee un rápido aprendizaje, aumenta la frecuencia en la ocurrencia de la conducta y tiene una extinción rápida. Tenemos el refuerzo continuo. Este es cada vez que ocurre la conducta, no como en el programa de proporción fija, que tiene que ver más que todo con el tiempo. Cada cierto tiempo yo voy a darte un refuerzo. Aquí el refuerzo continuo es cada vez que ocurre el comportamiento. Aquí la misma división de la conducta es como si ocurriera en un programa de proporción fija. También tenemos programas de proporción variable, donde vamos a dar los refuerzos cada cierto tiempo durante el adiestramiento, no cada vez que la persona haga la conducta o cada cantidad de tiempo determinada. Aquí se va a reforzar luego de que ocurra la conducta al final de distintas ocurrencias. Aquí la conducta va a ser menos susceptible a la extinción que en un programa de proporción fija. Tenemos también programas de intervalos de tiempo. Aquí los refuerzos se dan luego de unos periodos de tiempo fijos, cada cierto tiempo o intervalos de tiempo. También tenemos programas de intervalo de tiempo variable. Aquí el refuerzo va a ocurrir periódicamente luego de desempeñar la conducta en intervalos de tiempo diferentes. Aquí la conducta es menos susceptible a la extinción que con el programa de intervalo fijo bajo desempeño en las conductas en programas de proporción fija. Uno de los modelos que ha probado ser más efectivo es el que está comprendido en la teoría social cognitiva o teoría de aprendizaje social de Alberto Bandura. Aquí se enfatiza en que las personas aprenden observando a otras personas. Esto implica que son modelos. Unas personas que tienen los conocimientos, las destrezas y las competencias, los vamos a observar, ponerlos en práctica, los vamos a imitar hasta que observando logramos ese aprendizaje. Eso se conoce también como aprendizaje vicario. Aquí se reconoce que la conducta que se repite y se recompensa tiende a repetirse. También la conducta que se imita. Por tanto, de acuerdo a esta teoría, el aprendizaje de nuevas destrezas y conductas va a surgir de experimentar directamente las consecuencias de usar la conducta o la destreza, del proceso de observar a otros y observar las consecuencias de sus conductas. También está la autoeficacia. Y aquí es el juicio que hace la persona de cuán efectiva puede ser el aprendizaje del conocimiento o la destreza. La autoeficacia puede aumentar mediante la persuasión verbal y verificación lógica. También la autoeficacia aumenta con el modelaje. Ahí, la autoeficacia, dicho de una manera sencilla, es la percepción que yo tengo de que soy competente al llevar a cabo unas conductas, a lograr una tarea. Es cuán eficaz yo me percibo, y esto se da también a través de refuerzos. Me explico. Yo como
adiestrado, llevo a cabo unas conductas deseadas, se me refuerza por el adiestrador, se me refuerza por los compañeros y finalmente yo percibo que soy una persona competente porque no solamente cumplo con los estándares de la conducta, sino que las personas me refuerzan esa conducta. También el sentido de autoeficacia aumenta con el modelaje. Esto implica que los logros pasados ayudan a que uno pueda diseñar una historia de éxito. Procesos dentro de la teoría social cognitiva. Primero uno tiene la atención a modelar un estímulo. También tiene que ver con las características del adiestrado. Una vez se modela ese estímulo, el adiestrado pone en función sus características, se da un proceso de retención, donde la persona codifica, organiza el repertorio de conducta y lo ensaya. Eso lleva a la reproducción motora, que es la capacidad física que tiene la persona para llevar la tarea, la precisión con que lleva la tarea y la retrocomunicación que recibe de llevar a cabo la misma. Y ya finalmente tenemos procesos motivacionales, que es el refuerzo por yo haber hecho la conducta o haber imitado la conducta. Tengo la retrocomunicación que me da el adiestrador. Ahí tenemos un desempeño modelado. Aquí esta teoría es bien importante, por eso es que las simulaciones o role-playing, simulaciones de roles, el sociodrama, el que las personas tengan la capacidad de observar un comportamiento y ponerlo en práctica e imitarlo a través de ejercicios prácticos, va a hacer que la persona pueda incorporar en su repertorio de comportamiento estas nuevas conductas. John Locke desarrolló lo que se llamaba la teoría de meta. La teoría de meta asume que la conducta ocurre como consecuencia de las metas e intenciones del adiestrado. Todo va a comenzar con la disposición de aprender de esta persona que llega al adiestramiento y se propone aprender determinadas conductas en el adiestramiento. A través de las metas, estas van a influir en el comportamiento de las personas, van a dirigir su energía y atención, sosteniendo el esfuerzo a través del tiempo y motivando a que la persona desarrolle estrategias para el logro de dichas metas. Metas retantes van a ayudar a mejorar el desempeño. También el establecimiento de metas va a ayudar en el diseño del programa de adiestramiento, ya que proveen metas retantes para los participantes. Orientación a las metas. Esto se refiere a las metas que un participante logra en su adiestramiento. Sugiere que el aprendizaje puede ser logrado si se establecen metas retantes para los participantes. Se plantea que se puede incluir una orientación al aprendizaje y otra al desempeño, o una combinación. Por lo que las personas orientadas a aprender tienden a ser más efectivas. Las personas más orientadas al desempeño enfrentan problemas de aprendizaje y capacidad de innovar. Por tanto, como decía, es una combinación de aprender y querer desempeñar. Y un poco el concepto de teoría y práctica. Carl Levin, famoso psicólogo social, padre de la psicología de los grupos, decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Una buena teoría tiene que tener una orientación práctica. Por tanto, una teoría que no puede ser aplicada no se sostiene. Pero una práctica que no tiene como bagaje una buena teoría tampoco se va a sostener en sus resultados.
Otra de las teorías, y esta tiene que ver específicamente con la motivación, es la teoría de las necesidades, donde el portaestandarte de este tipo de teoría fue Abraham Maslow, que planteaba que los seres humanos nos motivamos, utilizamos todas nuestras energías para satisfacer determinadas necesidades que van desde las necesidades básicas de consumir alimentos, tomar agua, dormir, hasta satisfacer necesidades de carácter más psicológico, fortalecer la autoestima, la capacidad de autovalía, el reconocimiento a través del reconocimiento de otros. Y Maslow planteaba que las teorías de necesidades explican el valor que las personas adjudican a determinados resultados. Una necesidad motiva a las personas a que se conduzcan de forma tal que logren satisfacer la misma. La teoría de necesidades o de jerarquía de necesidades de Maslow y las de necesidades de crecimiento de Alderfer son teorías enfocadas en las necesidades del ser humano. Maslow establecía que los seres humanos tenemos varias necesidades y uno tenía que satisfacer una antes de llegar a la otra. Por ejemplo, una vez yo lograba satisfacer las necesidades básicas, me movía hacia las necesidades de seguridad. Alderfer, por otro lado, no necesariamente establecía una jerarquía, pero establecía que los seres humanos teníamos que satisfacer unas necesidades que llevaran desde lo básico hasta el mayor crecimiento. Es una simplificación realmente de la teoría de Maslow y con menos estructuras jerárquicas o con flexibilidad jerárquica. Por tanto, es bien importante por parte del adiestrador identificar cuáles son las necesidades de los participantes. Otra de las teorías importantes nos la presenta el Dr. Victor Broom y es lo que se conoce como la teoría de las expectativas. Expectativa es el esfuerzo que lleva al desempeño. Aquí hablamos de tres elementos fundamentales: la expectativa, la instrumentalidad y la valencia. También la teoría establece una relación multiplicativa entre estos tres factores. O sea que si cualquiera de ellos fuera cero, el resultado sería cero. Aquí, el primer planteamiento en términos de la expectativa es: los participantes tienen la habilidad de aprender. ¿Creen en que pueden aprender? También está el factor de la instrumentalidad. Aquí es el desempeño que lleva a resultados o qué es lo que uno tiene que hacer, cuáles son los pasos que hay que seguir para lograr un resultado. Y aquí nos preguntamos, ¿cree el participante que el adiestramiento va a ofrecer los resultados prometidos? También tenemos el otro factor que es la valencia, que establece el valor del resultado. Aquí los resultados se van a relacionar con el valor que se le da al adiestramiento. La unión de estos tres factores nos lleva al esfuerzo. Así que cuando uno ofrece un adiestramiento, uno tiene que tener claro cuál es la expectativa que esperan los participantes. Uno tiene que tener claro es qué tenemos que hacer para que se logren los resultados o los objetivos del taller. Muchas veces la instrumentalidad la definimos por medio de la agenda.
Y finalmente la valencia es cuál es el valor intrínseco y extrínseco que va a tener esta actividad para la gente. Aquí presentamos ahora la teoría del aprendizaje de adultos de Malcolm Knowles. Propiamente no es una teoría, sino una visión de cómo la gente adulta aprende. ¿Por qué decimos esto? Porque Malcolm Knowles recogió a través de muchas anécdotas elementos para plantear la teoría, pero la realidad es que esta teoría o este planteamiento teórico o modelo conceptual lo que establece es cómo aprende la gente. Y el primero que acuña el concepto de andragogía o la ciencia y el estudio de cómo aprenden los adultos. Aquí lo que estamos diciendo, según Knowles, es que tiene que haber unas características en las actividades de adiestramiento para que las personas adultas puedan aprender. ¿Por qué? Porque los adultos tienen ciertas características. Primero, tienen que sentir la necesidad de saber por qué tienen que aprender algo. No es como los niños que simplemente se fundamenta la decisión de ir a la escuela en lo que los padres estipulan que debe ser su aprendizaje. Así que los adultos tienen que saber por qué están sometiéndose a un programa de adiestramiento. También aquí son personas autodirigidas. También hay que ver cuán inexpertos son en lo que van a hacer o en lo que están haciendo en su trabajo versus lo que van a aprender. Porque si tienen que aprender conductas que no están llevando a cabo en su trabajo, pues probablemente estén más motivados. Por eso asisten al adiestramiento enfocados en usar lo aprendido para resolver problemas. También están motivados a aprender tanto por motivadores intrínsecos, vienen por disposición propia, como por posibles refuerzos que le esté dando la empresa por estar adiestrándose. Ahora vamos a compartir un modelo de procesamiento de la información, a donde tenemos el estímulo o mensaje que vamos a enviar. Esta tiene que ver con el ambiente, con la retrocomunicación y con el refuerzo. E impacta los sentidos, ojos, oídos, nariz o los receptores. Ahí entonces, una vez entran por nuestros sentidos, entran a nuestros registros sensoriales, se decodifican y entran a nuestra memoria a corto plazo y se almacenan allí ligeramente y luego pasan a nuestra memoria a largo plazo, donde se mantienen por un tiempo indefinido hasta que se necesita este conocimiento y se activa el mismo utilizando la memoria a corto plazo. Eso lleva a la respuesta generadora, que es la conducta, y los efectos de la conducta, que son los efectores. Y es un proceso cíclico, realmente el proceso de procesamiento de información. Se recibe la información, se decodifica, entra a memoria a corto o largo plazo, se genera la conducta y la conducta genera un resultado. Eventos que van a influir en el procesamiento de la información. Cambios en la intensidad o frecuencia que afecta el estímulo que causa la atención. Con cuánta intensidad o frecuencia utilizamos los estímulos. La información que tiene el aprendiz sobre los objetivos
para que éste desarrolle una expectativa. ¿Cuál es la información previa que tiene para que éste desarrolle una determinada expectativa? También mejorar las características perceptuales, el material, logrando la atención de las características del aprendiz. También las instrucciones verbales, fotos, diagramas y mapas. Estos sugieren maneras de uno modificar el contenido del adiestramiento para que se pueda almacenar la información en la memoria. También otros eventos en un contexto de adiestramiento con significado, ejemplos y problemas, estos van a facilitar la codificación. También la demostración de instrucciones verbales que ayuden a organizar las respuestas del aprendiz y al mismo tiempo faciliten la selección de la respuesta correcta. Relación entre los procesos de aprendizaje, eventos instruccionales y formas de instrucción. En términos de los procesos de aprendizaje tenemos la expectativa, donde se poseen eventos instruccionales externos, ¿verdad?, donde se le informa al aprendiz de los procesos de la lección. Tipos de instrucción: demostrar el desempeño e indicar el tipo de pregunta verbal a contestar. Tenemos también la percepción: presentar estímulos con características distintivas, enfatizar en las características del tema a cubrirse, utilizar formatos y figuras en el texto para enfatizar sus características. Eso impacta la percepción. También tenemos el almacenamiento práctico, que implica, ¿verdad?, limitar lo que se aprende. Aquí presente el material por segmento, provea imágenes visuales de los materiales a usarse. También provea práctica y sobreaprendizaje para que el conocimiento y la destreza se automatice. ¿Cuál es la relación entre los procesos de aprendizaje, eventos instruccionales y formas de instrucción? Pues también aquí, continuando, cuando queremos codificar semánticamente, proveemos una guía de aprendizaje. ¿Cuáles son las formas de instrucción? Proveer pistas verbales en una secuencia combinada. Provea enlaces verbales dentro de un contexto de mayor significado. Y utiliza diagramas y modelos para demostrar las relaciones entre los conceptos. Aquí tenemos los procesos de aprendizaje, almacenamiento a largo plazo, donde está elaborar la cantidad de conocimientos a aprender. Aquí varía el contexto y el lugar para la presentación y la memorización del material. Relaciona el nuevo material aprendido con información previa. También provee una variedad de contextos y situaciones durante la práctica. También tenemos la recuperación como un proceso. Aquí se le dan pistas para que la persona pueda recuperar la información. También se le llaman triggers en inglés: sonido, palabras, ritmo, etc. Cuando queremos que la persona pueda generalizar o aumentar la retención y la transferencia del aprendizaje, hay que diseñar situaciones de aprendizaje para compartir elementos relacionados con el ambiente de trabajo, proveer enlaces verbales con material complejo. También tenemos la gratificación, donde se busca proveer retrocomunicación sobre el desempeño correcto, o proveer retrocomunicación de forma precisa y a tiempo sobre el desempeño. Aquí hay que confirmar si las expectativas originales se lograron.
dentro de un ciclo de aprendizaje, tenemos que proveer experiencias concretas a través de ejercicios, simulaciones, que la persona experimente las conductas que queremos que cambie y que transfiera al lugar de trabajo. Luego, promover la observación reflexiva, que la persona pueda observar modelos o ejemplos a través de diferentes técnicas, ya sea video, simulaciones, etcétera, y reflexionar. Ahora también cuando nosotros queremos, una vez de haber reflexionado, vamos a hacer una conceptuación o conceptualización abstracta para finalmente nosotros experimentar directamente. Esto es lo que se puede congregar como un ciclo de aprendizaje, donde tenemos la experiencia concreta con observación reflexiva, conceptualización y experimentación activa. Hay diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, hay personas que les gusta aprender de manera divergente, a través de la experiencia concreta y la observación reflexiva. Son muy buenos generando ideas, visualizan situaciones desde múltiples perspectivas y están conscientes de los significados y de su valor. Tienden a interesarse en las personas, la cultura y las artes. Está el asimilador, que maneja muy bien la forma abstracta y tienden a ser bien reflexivos. Manejan muy bien el razonamiento inductivo, pueden generar buenas teorías y combinar información disparatada con explicaciones integradas. Son más dirigidos al análisis de las ideas, más a la abstracción, menos a la práctica concreta. También está el convergente. Le gusta conceptual de manera abstracta, pero experimenta activamente. Les gusta la teoría para practicarla. Son buenos en la toma de decisiones, la aplicación práctica de ideas y en el razonamiento hipotético deductivo. Prefieren manejar tareas técnicas y no asuntos de relaciones interpersonales. Tenemos también el acomodador, que disfruta la experiencia concreta de adiestramiento, también la experimentación activa, y son muy buenos implantando decisiones, llevando a cabo planes. Les gusta trabajar con gente, pero en algunos casos puede ser impaciente. Hasta aquí la primera parte del capítulo 4